Hola, en la clase de hoy vamos a ver la primera forma de cómo aplicar el método de multiplicadores de Lagrange teniendo en cuenta un campo escalar de 3 variables. Al igual que en las clases anteriores, vamos a tener dos campos escalares. Vamos a tener el campo escalar fx, y, z y g de x, y, z, en donde pues podemos observar que estos están compuestos o su dominio está en R3. ¿Listo? Entonces vamos a usar los multiplicadores de Lagrange para determinar los máximos y mínimos de nuestro campo escalar f, teniendo en cuenta su restricción con la función g de x, y, z. Esta restricción debe ser igual a 0. Debemos tener en cuenta que el gradiente de g debe ser distinto del vector 0,0. ¿Listo? Ahora, para determinar los máximos y mínimos, los multiplicadores de Lagrange nos dicen que lo podemos determinar teniendo en cuenta la siguiente fórmula. El gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g de x. Y teniendo una condición g de x, y, z igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta esta igualdad y esta condición, nosotros podemos determinar los valores de x, y, z y pues nuestro lambda, de tal manera que podemos encontrar los máximos y mínimos de nuestra función restringida por g. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de cómo realizar este procedimiento. Vamos a tomar el campo escalar f de x, y, z igual a x por y por z. ¿Listo? Esta va a estar restringida por x al cuadrado más 2 por y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 4. ¿Listo? Ahora, nosotros pues tenemos que restringir teniendo en cuenta una función g de x, y, z igual a 0. En este caso no tenemos esta función igualada a 0, pero lo podemos hacer fácilmente. Podemos pasar este 4 a restar al otro lado de la igualdad y vamos a obtener x al cuadrado más 2 por y al cuadrado más 4z al cuadrado menos 4 igual a 0. Y esta va a ser nuestra función g de x, y, z. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar el gradiente de nuestra función f de x, y, z. ¿Listo? Entonces vamos a tener que recordemos que esto está como la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y y la derivada parcial de f con respecto a z. Es decir, este va a ser igual. Entonces derivamos nuestro campo escalar f con respecto a x. Entonces nos queda y y z van a ser constantes, entonces nos queda y por z por la derivada parcial con respecto a x, que es igual a 1, ¿cierto? Entonces por 1, la derivada parcial de f con respecto a y, pues va a ser x por z por 1. Y la derivada parcial de f con respecto a z pues es x por y por 1. Es decir, esto va a ser igual a y por z por 1, pues nos da y por z, x por z por 1 nos da x por z y x por y nos da, y x por y por 1 nos da x por y. Listo, ya hemos determinado el gradiente de nuestra función f de x. Ahora vamos a determinar el gradiente de nuestra función g de x. Entonces vamos a tener, este va a ser igual pues a la derivada parcial de g con respecto a x, la derivada parcial de g con respecto a y la derivada parcial de g con respecto a z. ¿Listo? Entonces vamos a tener que esto es, la derivada parcial de g con respecto a x pues nos va a dar 2x, la derivada parcial de g con respecto a y nos va a dar 2 por y. La derivada parcial de g con respecto a z sería 4 por 2 por z. Es decir, que esto va a ser igual a 2x, 2 por 2 nos da 4y, 4 por 2, 8z. ¿Listo? Entonces, recordemos la fórmula. Entonces, tenemos el gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g. ¿Listo? Reemplazamos eso y tenemos y, z, x, z, x, y igual
a 2x, 4y, 8z. ¿Listo? Ya podemos borrar esto que tenemos aquí. ¿Listo? Reemplazando en nuestra fórmula donde tenemos el gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g, pues vamos a obtener yz, xz, yz, este campo vectorial igual a lambda por este campo vectorial que es el gradiente de g. ¿Listo? Ahora, recordemos que por propiedades de los campos vectoriales, este lambda lo podemos meter ya que es una constante y nos queda yz, xz, xy. Y esto va a ser igual a 2 por x por lambda, 4 por y por lambda y 8z por lambda. ¿Listo? Ahora, estos campos vectoriales son iguales componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? Que yz es igual a 2x lambda, que xz es igual a 4y lambda, que xy es igual a 8z lambda. ¿Listo? Tenemos un sistema de ecuaciones. Ahora, no se nos puede olvidar una tercera condición, que es que x, y, z igual a 0. Es decir, x al cuadrado más 2y al cuadrado más 4z al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Listo? Ya tenemos un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es descartar ciertas variables, ya que debemos tener cuidado, no podemos pasar a dividir todo porque puede ser que estos valores tomen el valor de 0. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la primera ecuación. Si nosotros suponemos que y es igual a 0, es decir, queremos pasar a dividir este y, queremos despejar z, pero debemos tener cuidado de que y sea distinto de 0. Entonces lo que hacemos es suponer que y sea igual a 0. ¿Qué pasa si y es igual a 0? Pues, bueno, aquí esto nos daría 0 y aquí tendríamos un 0. Ya que estamos buscando que lambda sea distinto de 0, pues vamos a tener que x es igual a 0. Entonces, si y es igual a 0, entonces vamos a tener que x debe ser igual a 0, ¿cierto? Ahora, si nos vamos a la otra ecuación, pues también tendríamos que z sería igual a 0. Si vamos a la tercera ecuación, tenemos que z pues también tendría que ser igual a 0. Ahora, si reemplazamos y igual a 0, x igual a 0 y z igual a 0 en la cuarta ecuación, pues vamos a tener 0 más 0 más 0, pues nos daría 0, menos 4 nos da menos 4 igual a 0. Es decir, esto no puede ocurrir. Entonces vamos a tener que y es distinto de 0, lo que significa que podemos pasar a dividir y podemos despejar z de la primera ecuación. Entonces vamos a tener que z va a ser igual a 2x lambda sobre y.